Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Oseas. Póngase de pie, por favor. Alguien dijo el libro más fresa. Gracias. Oseas, ¿ves? Así ya le decían. Puestos de pie, por favor. Puestos de pie, puestos de pie. Si está su esposo a un lado, déle un beso. Hombre, bésela, bésela. Aunque esté chimuela, usted bésela, hombre. Ustedes necesitan ir al retiro de parejas que se me hace. Oseas capítulo 5, por favor. Dice Dios, versículo 12: Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia. Me buscarán. Dios ama a su pueblo. Y la palabra del Señor enseña que fieles son las heridas del que ama e importunos los besos del que aborrece. Y cuando Dios ve a su pueblo tomar decisiones que le llevan hacia la senda de la frialdad, cuando Dios ve a su pueblo en medio de la apatía, como si absolutamente nada pasase, cuando Dios ve a quienes Él salvó, a quienes Él redimió, entregándose para vivir, para servir al mundo, Dios en su celo por usted y por mí, como Él comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. El proceso de la santificación es de Él, aunque Dios ya le santificó. Ya le ve a usted santo, no siendo santo. Ya le ve a usted justo, no siendo justo. Y ya le ve a usted limpio, no siendo limpio. A través de Cristo nos ve así. Pero hay un proceso donde Dios es el que nos santifica, y en esa santificación Dios nos poda, Dios nos limpia, Dios nos sacude como a la higuera, o en ocasiones Dios nos prende fuego para quemar lo que no agrada y para volvernos a abonar. Pero Dios no nos va a dejar así. Dios, que ama a este pueblo suyo que ha redimido, Él mismo estará tratando de avivar la obra en medio de nosotros. Nada de lo que pasa en una iglesia, absolutamente nada de lo que pasa en una iglesia es casualidad. O sea, esto quiere decir que el pastor Enrique no estaba ahí mordiéndose las uñas diciendo: ¿qué haremos, hombre? ¿Qué haremos en el mes de octubre?
que en el mundo nada más, pues ¿qué será? Pues una conferencia de avivamiento, pues a ver qué va. No, hay un Dios en los cielos que le ama a usted y que Dios tiene propósitos y planes. Antes de esta conferencia, el Señor ya ha estado obrando en cada familia aquí representada. Cada ser, cada corazón, cada problema que se levantó, cada ahogo de las vidas, cada circunstancia que viene, es Dios obrando. Unos en sabiduría han determinado venir, otros han dejado que el mazo de la realidad les rompa la boca. Van a llorar y van a venir. Tal vez no con una restauración ni con un gozo de avivamiento. Tal vez tengan que venir de otra manera, pero van a venir. Porque Dios, que nos ama, nos corrige, nos santifica, nos aviva. Y hay un proceso para este asunto del avivamiento. Y el proceso no es brincar de aquí al gozo indescriptible. El proceso es descender de aquí a la humildad, a la humillación, para que Él te levante cuando fuere tiempo. Señor, ayúdanos, buen Dios. Somos pueblo que hemos sido comprado por ti, al igual que lo fue tu pueblo Israel. Y la manera perfecta en la cual trabajaste en sus vidas en tiempo y forma. Ahora, Señor, estamos aquí precisamente para escudriñar las Escrituras y ver qué tú tienes para nosotros en esta tarde o mañana, lo que sea. Ayúdanos, oh Dios del cielo. Te ruego por amor de tu nombre me escondas detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. Y por tu gracia, solamente por tu gracia, Cristo sea conocido, amado, seguido y servido más. Ayúdanos, mi Dios. Ruego que nos ayudes, nos visites. Tu Santo Espíritu tenga libertad de moverse en medio de nosotros. Glorifica tu nombre, mi Dios. Perdona la insistencia, pero una vez más te ruego, me escondas detrás de la preciosa cruz de mi Salvador. No queremos ni hemos venido a escuchar nadie más que de ti, mi Dios. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Favor de sentarse. La conducta del pueblo de Israel había sido por demás apática. Dios entonces decide quitarle lo que ellos pensaban que sus amantes mundanales le habían dado. Y ellos pensaban, el pueblo de Israel decía que eran los Baales los que les daban su pan, su lana, su lino, su aceite y su bebida. Y dice Dios, yo la recogeré entonces. El pueblo solito se encaminó hacia el desierto. He aquí que yo la atraeré, dice el libro de Oseas, capítulo 2. He aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios iba primeramente a traerle y en su atracción le llevaría al desierto, en donde no habría nada ni nadie en quien confiar excepto Dios. No había sombra donde se pudiesen refugiar excepto la sombra del Omnipotente. No habría sostén en donde ellos pudieran recargarse para tratar de vivir la vida cristiana excepto la gracia de Dios. Dios le iba a llevar al desierto
Y cuando Dios nos habla del desierto, aquel desierto que dice en el libro de Deuteronomio que es grande, pero no solamente que es grande y espantoso. En otro lugar le dice que es grande y terrible. En otro lugar añade que está lleno de escorpiones y de serpientes, donde no hay agua. Ahí en ese desierto precisamente, en donde las circunstancias aprietan y Dios empieza a quitar todo. Dios dice: yo le seré a Israel como polilla. Yo me encargaré de minar todas las cosas que verdaderamente valen en él. La polilla y el orín corrompían precisamente las riquezas que habían. No había bancos. Los hombres guardaban sus riquezas en lugares como ollas o algunos otros lugares en donde la polilla venía precisamente y comía sus riquezas. Y Dios dice: yo te haré entender el desierto que para ti he preparado. No solamente dice que será como la polilla, sino que también será como león o como cachorro de león a su pueblo, que arrebatará la presa y la destruirá. ¿No quieres entender? Dios tiene muchos caminos para hacernos entender, muchos buenos caminos. Uno de ellos le llamamos por las buenas, otros de ellos le llamamos por las malas. Pero me supongo que somos de los que optamos por las buenas. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces Dios, advirtiendo de todo esto al pueblo de Israel, le dice: esto es lo que te puede suceder. Las familias empiezan a ser minadas desde dentro. La polilla tiende precisamente a comer todo lo de adentro de la madera, de tal manera que parece ser que nada más deja, como se esconde, nada más deja el puro cascarón. Uno se llega, supongamos que esa columna fuese pura madera y estuviera carcomida por la comida, por la polilla, uno llegase a recargar en esa columna, sencillamente se vencería, porque no tiene nada de sustancia. De igual manera las vidas en apariencia, ya nada más quedaría del hombre precisamente la apariencia, por dentro enteramente comidos y acabados. La polilla empieza a comer lo deseable, lo de verdadero valor. Empieza a comer la fe, empieza a comer la gracia, empieza a comer la piedad. La palabra del Señor nos hace entender que de apariencia muchas veces es lo único que nos sostiene. Y el pueblo de Israel nada más le quedaba la puritita apariencia. Dentro de nuestra cristiandad, queridos hermanos, gracias a Dios por las corbatas y las faldas largas, y qué bonita apariencia dan. Pero ya la vida nos ha hecho entender muy claramente que no nos han podido librar ni de adulterios, ni de hogares completamente destruidos. Y poquito a poquito entonces el pecado empieza a minar las vidas. Y nos encontramos sin fuerza, sin sustancia. No hay espiritualidad que impacte, no hay vida de fe que influencie. No hay nada. Solamente nos encontramos ahora viendo enfrente de nosotros, en mi debilidad, la destrucción del propio hogar,
cómo se levantan los muchachos y empiezan a menospreciar a padre y madre. Aún se atreven a levantarle el mentón a su padre, empuñar las manos y ponerse al tú por tú como si nada pasara. Los muchachos aún como que medio se detienen, levantándole la mano a una dama, y no cualquier dama, su propia madre, como si nada pasase. Los hermanos ahí salen del culto cantando las del moño colorado, como si nada pasase. Y los hermanos empiezan a deleitarse en cuantas cuestiones mundanales. El camino ancho parece abrirse para muchos de nosotros, pero no nos damos cuenta que ese camino ancho, el camino de la liberalidad, el camino de las falsas doctrinas, el camino de la apatía espiritual, de nada más venir a cierto culto en la mañana, pues ya cumplí, ya con eso. El domingo es para descansar, ya trabajamos toda la semana, ahora déjame vivir mi vida. Y el camino ancho se empieza a abrir y parece tan deleitoso a todos, pero la polilla empieza a carcomer. Y aquellas vidas consagradas que alguna vez brillaban para Dios, ahora empiezan literalmente a debilitarse y a ser arrebatados. No, todos nosotros hemos sido testigos de buenos matrimonios que acaban mal. Y de repente las hermanas piadosas que de alguna manera pasan a cantar muy modestas, de repente se les encuentra completamente apantalonadas por allí en la segunda. Y uno dice, bueno, y el hermano que parecía muy noble y muy piadoso, ahí anda enseñando el único pelillo que tiene. Coqueteando con el mundo de una y de otra manera. La apatía, los muchachos con su peinado greñudo de Juan Gabriel, ahí van en su camino y se les celebra. Desde chiquitos los muchachitos con sus caireles allí y todo diciendo, ay, qué bonito es hombre o mujer, porque no se sabe qué es, pero se les celebra. Ya las cosas empiezan de alguna manera a mermar. Los problemas suben, las griterías, las maldiciones, maledicencias, la amargura entrando al corazón, empezando a escuchar a los que nunca habíamos escuchado antes. Empezando a chismear como nunca habíamos chismeado antes. El desánimo llega a ser algo común y nos empezamos a alejar. Y Dios entonces tiene que trabajar en nosotros para atraernos y despertarnos. El Señor entonces empieza a mover. ¿Y cómo nos atrae? Nos bendice. Nos bendice. Dice la palabra del Señor: perseveraremos en el pecado. ¿Para que qué? ¿Para que la qué? A aquellos que de alguna manera hemos andado mal, hemos andado en el pecado, Dios en su misericordia nos atrae con cuerdas humanas, nos atrae con cuerdas de amor y te empieza a bendecir, te empieza a ayudar, te hace saber que Él está al control tuyo, que Él te ama, que te quiere atraer hacia ti. Pero nosotros mal equivocamos la bendición de Dios y pensamos, no, es que estoy bien, mira que me está yendo bien, mira que agarré esta chamba, ya no voy a poder ir los domingos. Bueno, fue de Dios. Veíamos que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Y empezamos a justificar una vida, pero no entendíamos la bondad de Dios. O ignoráis las riquezas de su benignidad.
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oh, queridos hermanos, entiéndalo. No es el juicio lo que te trae al arrepentimiento. Que Dios pudiera quebrarte de una vez, claro que sí. Pero he visto muchas personas quebradas, y quebradas verdaderamente, sin querer volverse a Dios. El libro de Apocalipsis, cuando usted lo lee, vemos claramente que los hombres levantaron la mano contra el cielo. En medio de los juicios, sí, porque el juicio no precisamente trae al arrepentimiento. Es ese profundo amor de Dios. O ignoráis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es ese amor tan grande que todavía te presta a tu mujer, que todavía nuestros hijos están en casa a pesar de lo que hemos hecho, que todavía en su misericordia Él ha protegido, Él ha guardado. Aún nuestro pecado no ha salido a la luz, nada más por amor a usted y a mí. Pero pensamos que así va la cosa, no ando tan mal. No es eso. Dios en su bondad nos atrae y no entendemos la manera divina en atraernos. Dice el Salmo 50. Si quiere buscarlo está bien, no se preocupe. Nada más deje su chicle, ya sabe, lleno sea 5. Salmo 50 dice la palabra del Señor. Pero al malo ha dicho Dios, versículo 16: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y si con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, ¿y qué dice Dios? Y yo he callado. El silencio de Dios en su grande amor, queriéndonos atraer hacia Él. Pero nosotros pensábamos que Dios estaba de acuerdo con mi pecado. Nosotros pensábamos que Dios estaba de acuerdo con mi vana manera de vivir. El silencio de Dios no significa que Él esté de acuerdo con usted y conmigo. Es su paciencia y su longanimidad. Longanimidad significa grandeza de ánimo. Dios mismo se anima diciendo: a lo mejor hoy cambia, a lo mejor hoy se vuelve, a lo mejor hoy se arrepiente. Ignorando que la benignidad era lo que nos volvía hacia Él. Y el silencio de Dios no es consentimiento de mi maldad. Dios dice en el libro de Sofonías: Jehová está en medio de mí, poderoso. Él cantará, Él se alegrará sobre mí con alegría. Y luego dice: callará de amor. Yo quería ver si se sabían los versículos allá arriba. Callará de amor. Y yo he callado, dice Dios. Apocalipsis en el capítulo 2 nos habla de una tal Jezabel.
a la cual Dios le había dado tiempo para que ¿qué? Pero no había querido arrepentirse. Dios había callado. Dios le había dado tiempo para que se arrepintiera, pero no había querido arrepentirse. Precisamente el tiempo, queridos hermanos, en medio de nuestra maldad, en medio de nuestra insensatez, Dios nos da tiempo para volvernos. Pero la insensatez del hombre piensa que tiene permiso divino para vivir como se le pega a su regalada gana, destruyendo todas las bendiciones de Dios. ¿Cuánto Dios nos quisiera usar, iglesia? ¿Cuánto Dios quisiera prendernos para hacer una influencia en este mundo? ¿Cuánto Dios quisiera bendecirle a usted y llenarle de su poder y de su gracia para ser el instrumento en la mano de Dios que voltee el mundo para Cristo? ¿Cuánto Dios quisiera usarle como un hombre de oración que se parara en medio de la brecha para bendecir no solamente su hogar, para bendecir el país en el cual usted vive? Oh, queridos hermanos, pero tristemente desaprovechamos. Y Dios santifica a su pueblo. Oseas capítulo 5. Entonces Dios dice, al ver que su pueblo no entiende, dice Dios, andaré y volveré. ¿A dónde? Dios se aparta. Dios se aparta. ¿No quieres mi gracia? No la quieras. Dios sencillamente se aparta. ¿No quieres mi bendición? No echaremos las perlas a los cerdos. Dios se aparta. ¿No quieres mi presencia? No la quieras. Dios se aparta. Aunque entendemos que Dios es soberano, Dios es el que lo llena absolutamente todo en todo. Nada pasa fuera del escrutinio divino. Dios en su sabiduría tiene los hilos de todo el mundo en su mano. Él es el administrador, el soberano de la tierra, hermanos. Pero Dios se sabe apartar de su pueblo. Dijo el salmista, no se halló, dejándome tú. Cuando Dios se aparta, queridos hermanos, dígame qué nos queda. Dígame qué nos queda, si no sencillamente nuestras vergonzosas fuerzas, nuestra corrompida sabiduría y nuestro débil recurso. ¿Qué nos queda? Mire lo que dijo Job. Este versículo me ha gustado por las edades. Dice la palabra de Dios: quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. El hombre llega literalmente a embrutecerse, queridos hermanos. De tal manera que cuando Dios se aleja de nosotros, cuando Dios nos deja, ¿qué nos queda sino una sabiduría tan necia? Unas fuerzas que no son fuerzas y una economía que no nos va a alcanzar ni para el comienzo de nada. Y entonces Dios se aparta. ¿No quieres mi presencia? Ok. Dice la palabra de Dios que nuestro pecado hace división entre nosotros y nuestro Dios.
Proverbios capítulo 1 dice la palabra del Señor: tras la insistencia de Dios a querer volver el corazón de los simples, de los insensatos y los burladores, y dice la palabra del Señor: volveos a mi reprensión. Versículo 23: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás, pero no estaré. Me buscarás de mañana, pero no voy a estar. Me aparto, dice Dios. Jehová en su divinidad, Él tiene toda la autoridad para apartarse en celo santo por un pueblo sobre el cual ya ha invertido tanto amor, ya ha invertido tanta gracia, y nos abandona, nos entrega a nuestra miserable suerte. Y por ahí dicen que nos agarre confesado, porque no tenemos nada. Y entonces sí, esa bendición que se gozaba, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade qué. Pero ahora seguimos bendecidos, pero tristes. Ahora tenemos, pero el matrimonio, mejor es la casa donde hay legumbres y 2, 3 cacahuatitos que donde hay comida de buey engordado, y el tipo por allá maldiciendo, y la hermana también maldiciendo, y los hijos por la calle. Mejor, dice Dios, porque la bendición de Dios se aparta. Cuando Dios se aparta, la bendición se aparta. Y entonces no queda más que tristeza y desventura. Oh, la iglesia, es que tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios los ve diferentes y dice: pero no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable y desnudo. ¿Qué hubo, Dani? De tal manera, mis queridos hermanos, que cuando Dios se aparta, nos hace sentir vacíos. La presencia de Dios se extraña. El hombre se hastía de estar todo el día frente al Netflix, porque ahora ya no son telenovelas, son series. Y acabas una y sigue la otra. Y ahí pasan los tiempos. Y el Señor poniendo hasta asco. Qué miserable vida. Vamos todos cabizbajos a nuestra cama, diciendo: ¿cómo desperdicié mi día? Mis años se me están acabando. ¿Cómo voy a llegar al cielo? ¿Qué cuentas voy a darle a Él? ¿Cuáles son las riquezas celestiales que he mandado hacia allá? ¿Cómo está mi cuenta celestial? Qué desperdicio de vida. Jehová se aparta, y en ese apartarse de Dios, hermanos, cometemos las peores insensateces. Hay hombres que en su conciencia guardan pecados en lo oculto, que no tenemos una imaginación. En su apartarse de Dios cometemos las peores insensateces. Nada más déjele cuento una.
la persona decidió apartarse de Dios. Toda la vida en la iglesia había estado peleando por su hermano. Toda la vida. Estuvimos peleando por su hermano. Una y otra vez fuimos, hasta que por la gracia de Dios su carnal fue salvo. Contentos en la casa del Señor, nos gozábamos. No solamente fue salvo, fue llamado, empezó a servir, le echó ganas. Todo estaba muy bien, Pero el muchacho, el hermano, empezó a apartarse de Dios. Empezó a enfriarse. Ya no era más que la pura apariencia. Ya no era más que la polilla había carcomido todo lo de adentro. Y sí, el Señor le estaba bendiciendo, pero no era esa bendición que enriquecía. Y el día menos pensado tomó la peor decisión. Decidió no ir a la iglesia por algún capricho carnal. Pero no solamente decidió no ir a la iglesia, se llevó a su hermano por el cual tanto habíamos orado. Se lo llevó. 2, 3 domingos fuimos por él. Regresó al tercer domingo. ¿Todo bien? No, sí, pastor, no, perdóneme, es que me enfrié. ¿Qué? Vamos por tu hermano. Porque casualmente le dije, desde que tú dejaste de venir, él tampoco viene. Necesito que me acompañes a visitar a tu hermano. Fuimos y tocamos su casa y sale aquel buen joven con un espíritu tan noble. Ahora sale sin playera. Le volteo a ver y le digo, de entre las cosas que le dije, vente, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. No, ¿para qué? Para ser igual que este hipócrita. Y volteé a ver a su hermano, que un día me invita a la iglesia y al otro día me invita a tomar. Un pecador destruye, dice la escritura, mucho bien. Esas preciosas bendiciones, las genuinas bendiciones, si lo que he edificado, dice la palabra del Señor, lo mismo vuelvo a destruir, transgresor me hago. ¡Qué terrible! Que en su misericordia lo que Dios quiso hacer en el tiempo de frialdad, el diablo me utiliza como instrumento para ser el que derriba lo bueno que Dios ha hecho. Dios se aparta. Dice su palabra, vaya conmigo al libro de que estamos en, ¿cómo se llamaba? Oseas capítulo 5. Andaré y volveré a mi lugar, dijo Dios. Ahora menciona una palabrita. ¿Cuál es? Oseas 5:15, ¿lo tiene? Andaré y volveré a mi lugar. ¿Qué más sigue ahí? Hasta ahí. La palabra es hasta. Esta preposición, hasta. Andaré y volveré a mi lugar. Y después dice hasta. Hay un hasta que es de lugar. Dios nos demanda ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero este hasta no es de lugar,
Este hasta indica una medida de tiempo, una medida que se está llenando. Hasta andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Porque ahorita no lo vemos. Ahorita pensamos que todo está bien. Ahorita sigo pensando que el preacher tiene la culpa de mis males. Ahorita sigo pensando que yo fuera bien feliz y no fuera por la que me cargo. Ahorita sigo pensando que los problemas tienen que ver con alguien más, nunca conmigo. No, yo estoy bien. Pero todavía falta el hasta que reconozcan su pecado. Y en ese inter, Dios entonces nos lleva precisamente al desierto. Nos hace ver mi maldad. Y espero en Dios que no tenga que trabajarse así con algunos de nosotros. Llegó un varón, habiendo perdido ya su casa y estando perdiendo su familia, llega quebrantado, cuenta todo lo que ha pasado. Y él dijo: pero pastor, yo sé porque lo perdí todo. Toda mi vida le robé a Dios lo que era de Dios. Shh, calladito. Aunque andan unos payasos por ahí diciendo: no des el diezmo. Si no lo quieres dar, no lo des. Usted va a ser testigo de cómo de repente viene el devorador y te duele la muela y no hay doc que le pueda echar una mano y te va a salir un ojo de la cara. De repente chocas y uno dice: híjole. Y Dios dice: te lo dije. Dios no necesita valerse de absolutamente nadie para enseñarme mi maldad. Y entonces Dios obra. Hasta. Vaya conmigo al libro de Mateo. No solamente lo hace de manera individual, de igual manera lo hace con la iglesia. Él acababa de salir del templo. Mateo capítulo 23, ¿lo tienes? Versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Y que dice: y el Señor está llorando sobre Jerusalén. El clamor se parece tanto al de Apocalipsis 3, cuando Él está afuera de la iglesia tocando, diciéndole: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo puede ser que el Señor está afuera? Sí, el Señor estaba fuera de la iglesia. Y Dios ahora está clamando en su lloro y dice: cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y que dice: y no quisisteis. Versículo 38, por favor, léalo conmigo. He aquí vuestra ¿qué? Os es dejada ¿qué? El Señor se para ahora en su firmeza y les dice: he aquí vuestra ¿qué? Permítame. Hace un momentito Él estaba diciendo: mi casa, casa de oración será llamada. Pero ahora se aparta y les deja: quédense con su casa, quédense con su iglesia.
quédense con su lugar. Yo me aparto. Tengan sus cultos sin mí. Tengan sus clases sin mí. Tengan sus oraciones sin mí. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Qué dice ahí? Hasta llegará el tiempo en donde la necesidad, oh querida iglesia, nos venga, nos lleve a reconocer mi pecado. En donde harto, donde ya no puede mi sabiduría obrar, donde mis recursos no pueden adquirir y donde mis fuerzas no pueden obrar. Cuando me sienta vencido, cuando me sienta acabado, entonces reconoceré mi pecado. Entonces me volveré a Él. Y Dios dice: llenaste tu copa. Hasta. Es una medida que se va llenando. Espero en Dios que la llenemos con arrepentimiento, porque también se puede llenar de ira. Dice el capítulo 23, leo en el versículo 32. Vosotros también, se les dice a los fariseos, vosotros también llenad, que dice, la medida, está hablando de la copa, llenad la medida de la copa de vuestros padres. ¿Quieres andar en el camino? Órale, ve y acaba como Israel. Llena la medida. Pero el Señor abre una puerta de esperanza. El Señor abre una puerta de oportunidad. Oh, si tan solamente pudiéramos reconocer y volvernos. Ese hasta puede cambiar. No hay nada más dulce que una tierna reconciliación cuando Dios busca al hombre. No hay nada más dulce que ese reconocer mi maldad y en mi maldad venir a Dios, venir a la cruz del medio, sin esperanza de que Dios todavía me quiera recibir y ser recibido. No hay nada más bendito, querida iglesia, que venir a la cruz del medio y llenar la barca de todo bien preciado, de todo lo que habíamos perdido en el camino de nuestra vida pródiga, de todo lo que habíamos desperdiciado en el necio caminar de este mundo. Ese camino que nos parecía ancho, para sorpresa nuestra, se iba agostando, se iba achicando, se iba acabando. La provisión se acababa, la familia menguaba, la bendición estaba tan lejos de nosotros, las misericordias caían a cuentagotas, la gracia parecía ser que se alejaba y ese camino venía achicándose, en donde nos apretaba hasta el alma. Mientras que aquellos que decidieron andar por el camino angosto, esas ovejitas que iban allí, en el temor del aprisco, donde nada más cabían de lado, con la pancilla de ahí y el ombliguillo saltado, allí iban, casi les daba diabetes de ver el precipicio. Y cuando su pie resbalaba, su misericordia, oh Jehová, nos sustentaba. Pero el camino se les hizo más ancho. Ese camino angosto se hizo más ancho. Ancho en gracia, ancho en crecimiento, ancho en misericordia, ancho en bendiciones, bendiciones genuinas, iglesia. Mientras que otros lloran, mientras que aquellos que se
holgaban en su maldad, mendigan las migajas de la gracia. Aquellos que fueron fieles al camino angosto, ahora los ves firmes y establecidos. Pero Dios es el que nos pasa por esto para regresar a su presencia. No hay mayor avivamiento que venir a la presencia de Dios. Sí, Señor. Oseas 5, por favor. Andaré y volveré a mi lugar. Después de haber apolillado todo, después de haber arrebatado todo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, sí, en su angustia, que dice, bendita angustia, bendita angustia. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus benditas angustias que nos llevan a clamar a Dios, benditas angustias que nos llevan a esperar en Él. Dice Salmo 91, con Él estaré yo en la con Él estaré yo en la angustia. Bendita angustia. Si la angustia me lleva a buscar su presencia, bendita angustia. Y sí, vaya conmigo al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 1. En su angustia nos empezamos a volver. Zacarías 1. Si quiere ya guardar su chicle, ya no va a regresar a Oseas. Ya está ahí en Zacarías. Dice la palabra del Señor. Diles pues, así ha dicho Jehová, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a quién, volveos a mí, dice Jehová. ¿Y qué dice? Y yo me volveré a quién. No olvides que Jehová se había apartado. Y él estaba esperando que su pueblo despertara, reconociera su pecado, y en su angustia, cuando su sabiduría no les iba a alcanzar, ni sus recursos ni sus fuerzas, en su angustia doblarían rodillas y le dirían: Señor, Señor. Y entonces el Dios que se había apartado, cuando ve que ese pueblo se volvió a él, dice él: yo me volveré a vosotros. Que Dios se vuelva a mí. Oh, es una delicia. Es una bendita delicia entender que Dios todavía hoy se puede volver a mí. Capítulo 3 del libro de Malaquías, por favor. El siguiente libro. Capítulo 3 dice la palabra de Dios. Leo en el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Qué dice, hermanos? Volveos a mí. ¿Y qué dice? Y yo me volveré a quién. Volveos a mí, dice Dios. Aunque desde el día de vuestros padres os habéis apartado y todo ese tiempo habéis mendigado, pero vuélvete hoy a mí. Vuélvete hoy a mí, dice Dios, y yo me volveré a quién. A vosotros. El libro de Santiago dice así en el capítulo 4. Santiago capítulo 4 dice así la palabra del Señor. Lo leo. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a mí. En el momento que te empiezas a acercar, allá en la tibieza de nuestro corazón, en la frialdad de nuestra vida espiritual, desde el momento que te empiezas a acercar, si tú te vuelves a Él, el Señor que estaba apartado, que estaba lejos, dice Él, yo me volveré. Yo me volveré. En su presencia hay plenitud de gozo. Llegó con su papá y le dijo: hey, papá, no, hombre, yo me voy a morir primero que tú. Así que para disfrutar la herencia no voy a esperar a que te mueras. Es más, para mí tú ya estás muerto. Dame la herencia que me corresponde. Y el papá se fue para atrás. Dijo: está bueno. Mandó a llamar a los dos y a ambos les repartió la ofrenda, la herencia. Y aquel muchacho esperó nada más un tiempecillo para escuchar, aguantar una oferta para irse a Cancún. Y se fue allá para malgastar los bienes de su padre, viviendo perdidamente. Dice el testimonio de su hermano que hasta con rameros andaba. Todo el mundo había visto lo que subía al Face, cómo había deshonrado las misericordias de su padre. Había malgastado y trapeado con la misericordia divina que su padre le había dado. Había pisoteado la gracia que el Señor le había otorgado. Había menospreciado las riquezas de su presencia que Dios le había prometido. Había acabado con tantas bendiciones con la cual Dios lo había coronado, hasta que le faltó todo. Y estando en la más profunda necesidad, va y se empieza en su desierto a rimar con cualquier tipo. Le dice: oye, no sé, chavo, no sé malo, chavo, préstame un lana. No, pues no, pues ¿cómo que te trabaja? ¿Qué es eso? Ah, ya te voy a enseñar qué es eso. Lo mandó a su rancho. Empezó a trabajar, a cuidar los cerdos. Pero no te voy a dar ni siquiera de comer. Y el tipo quería llenarse de las algarrobas, de los frijolitos que se les daba a los cerdos. Y estando ahí sentado, viendo cómo los cerdos sí comían y él no. Y estando allí en su amargura, poniéndole a los cerditos los nombres de todos los que le caían gordos. Y tú te vas a llamar Juanito, y tú te vas a llamar Arturo. Y ahí le estaba repartiendo nombres a todos. Se acuerda y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papi? ¿Qué días aquellos en la casa de mi padre? Cuando papá se levantaba, cuando abría la Biblia, cuando nos decía: vámonos a la iglesia. Y aunque me llevaban a refunfuñones, siempre salí de allí bendecido. ¿Qué días aquellos? Se acordaba de los coritos, de los himnos que cantaba. Hasta los jornaleros les iba bien. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí, mírame, frío, acabado. Todo el mundo piensa que estoy bien, pero la comida, la polilla, ya me devoró por dentro. Aunque no ha salido a la luz mi pecado, pero el león ha arrebatado todo. Y decide una cosa: me levantaré. Me levantaré. ¿Me qué? Me levantaré. Me levantaré.
No te quedes allí. Toma tu primera decisión. Me levantaré. Me levantaré. ¿E iré a quién? E iré a mi padre. Aquel que se había apartado, ahí estaba el padre. El padre no había salido a buscarlo. El padre estaba en su lugar. El padre estaba en su posición. Él tenía que cambiar. Él tenía que volverse. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El padre estaba en su lugar, mientras aquel joven estaba haciendo planes. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: papá, padre, he pecado. Fui yo. Reconozco mi pecado. Me vuelvo a ti. No soy digno de ser siquiera llamado tu hijo. No, si alguien te ha deshonrado, Dios sabe que soy yo. Si tan solamente me recibieras como alguno de tus jornaleros. Y no le importó ni las críticas. No le importó el dedo señalador. No le importó el frío, apático, amargado y demás, que se quedará todavía en su lugar ahí. Se levantará, será su primera decisión y vendrá a buscar al Padre. Y dice la Escritura que su padre lo vio ¿de qué? ¿De qué? Tu padre te ve desde muy lejos. Tu padre te ve desde que tú decidiste aquí, Señor. Todo esto me ha pasado porque me alejé de ti. Regresaré a la Escritura. Regresaré a la oración. Regresaré a ti. Me levantaré e iré a mi padre. Y tu padre y mi padre nos ve desde muy lejos. Y cuando lo vio dijo: oh, sí, sí es. Sí, sí. No, a ver. No, sí, claro. Yo conozco ese chueco caminar. Claro que es. Hasta acá huele a cochinillo. Ya no trae anillo de gracia. Ya no trae el collar de misericordia. Ya no trae las sandalias del apresto del evangelio. Pero es mi hijo. Y sale con contentamiento. Mi hijo viene. Mi hijo viene. Mi hijo viene. Matad al becerro gordo. Ustedes traigan vestido de gracia y póngale un anillo de misericordia. Este mi hijo muerto era y ahora vive. Bendito Dios. Y el Padre en todo contentamiento, con gozo, por un pecador. Estamos hablando de usted y de mí. Por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué no nos volvemos esta noche a nuestro Padre? Puestos de pie.